Esta noche te voy a contar por qué, si vives en una casa antigua, deberías tapar ahora mismo todas tus cerraduras. Elías lo aprendió a las 3:33 de la mañana, cuando cometió el error de mirar qué había en el pasillo. No estaba solo, y ahora, gracias a ese error, esa cosa sabe exactamente dónde vive. Bienvenidos al laberinto nocturno. Comenzamos. Fue en el tablón de anuncios de la facultad, oculto bajo capas de panfletos coloridos sobre tutorías y fiestas universitarias, donde encontró el papel. Era un anuncio modesto, impreso en una hoja color pergamino que parecía sacada de otra época. La tipografía era clásica, elegante. Se alquila habitación amplia para estudiante. Silencio absoluto garantizado. Precio $150 al mes. $150. En esa zona, ese precio era un error tipográfico o una trampa. Pero la desesperación es un veneno que nubla el juicio. Arrancó el papel y caminó las 20 cuadras que lo separaban de la dirección indicada. La propiedad estaba ubicada en el número 404 de la calle Blackwood, en un callejón sin salida que parecía haber sido tragado por la vegetación urbana. Como estudiante de arquitectura, Elías no pudo evitar analizar la estructura al verla. Era una casa de estilo victoriano tardío, probablemente construida a finales del siglo XIX. Poseía esa verticalidad agresiva característica del estilo. Un techo a dos aguas increíblemente empinado. Tejas de pizarra negra casi devoradas por el musgo, y ventanas estrechas y alargadas que parecían ojos entrecerrados juzgando a quien se atreviera a acercarse. La madera del porche crujió bajo sus botas, un quejido agónico que resonó en el silencio absoluto de la calle. No había pájaros, no se escuchaba el tráfico lejano. Era como si el aire alrededor de la casa fuera más denso. Una campana de cristal que aislaba el sonido. Tocó la pesada aldaba de bronce, moldeada en forma de una cabeza de león desgastada por el tiempo. Tardaron varios minutos en responder. Justo cuando Elías estaba a punto de dar media vuelta y marcharse, la puerta se abrió con un gemido grave. Allí estaba el propietario, el señor Vance. Era un hombre alto, o al menos lo fue en su juventud. Ahora, su columna estaba encorvada, dándole la apariencia de una ave carroñera. Su piel era pálida, casi translúcida, surcada por arrugas profundas, y sus ojos eran de un gris deslavado, acuosos, que parecían mirar a través de Elías, en lugar de mirarlo a él. El frío de noviembre en la ciudad de Arkham no es un frío normal. Es una humedad penetrante que se adhiere a los huesos y oscurece el ladrillo de los edificios. Para Elías, un estudiante de tercer año de arquitectura, ese frío era el menor de sus problemas. Su cuenta bancaria estaba en números rojos. La universidad exigía los pagos de la matrícula y su trabajo a medio tiempo en la biblioteca apenas le alcanzaba para comer. Necesitaba un lugar donde vivir, y lo necesitaba con urgencia. Había pasado semanas durmiendo en el sofá de un compañero de clase, sintiéndose cada día más como una carga. ¿Vienes por el anuncio? Sí, señor. Soy Elías. Estudio arquitectura en la universidad y... Pasa. El interior de la casa era un laberinto de sombras. El olor era lo primero que impactaba. Un aroma a cera vieja, libros húmedos y un leve, imperceptible rastro a cobre oxidado. Los techos eran altos, adornados con molduras de yeso que alguna vez fueron hermosas, pero ahora estaban agrietadas. La habitación que le ofreció estaba en el segundo piso, al final de un pasillo largo y estrecho, flanqueado por puertas cerradas. La habitación en sí era espartana, pero enorme. Una cama de hierro forjado,
escritorio de roble macizo frente a una ventana, un armario empotrado y una puerta sólida, gruesa y pesada, equipada con una cerradura de latón antiguo, de esas que requieren una llave larga y hueca. El alquiler se paga el primer día de cada mes en efectivo. Se incluye agua caliente y electricidad. No hay internet. Tendrás que arreglártelas por tu cuenta. La cocina está en la planta baja. Puedes usarla siempre que limpies lo que ensucies. Y el silencio. Valoro mucho el silencio, muchacho. Elías asintió, sin poder creer su suerte. Era un palacio para alguien en su situación. Es perfecto, señor Vance. Lo tomo. ¿Debo firmar algún contrato? El anciano metió una mano huesuda en el bolsillo de su saco de tweed y sacó un papel doblado. Sí, es un contrato estándar, pero tiene una cláusula específica. Es innegociable. Si la rompes, tendrás que abandonar la casa inmediatamente, sin excepciones. Elías tomó el papel y comenzó a leer. Era lo habitual sobre daños a la propiedad y horarios de visitas, pero en la parte inferior, escrita con tinta roja, había una línea adicional. Bajo ninguna circunstancia el arrendatario debe interactuar con perturbaciones nocturnas. Si escuchas que alguien toca a tu puerta y te llama por tu nombre después de la medianoche, no respondas. No te asomes por debajo de la puerta y, bajo pena de desalojo inmediato, no mires por la cerradura. Elías levantó la vista, esbozando una sonrisa nerviosa, esperando que el anciano se riera, que fuera una broma macabra para asustar al nuevo inquilino. Pero el rostro del señor Vance era una máscara de absoluta seriedad. Sus ojos grises estaban fijos en Elías, escrutándolo. ¿Esto es algún tipo de broma, señor Vance? ¿Problemas con otros inquilinos ebrios? No hay otros inquilinos en este piso, Elías. Estás solo. Es una casa vieja. La madera cruje. Las tuberías suenan. El viento juega malas pasadas. A veces, el sonido viaja de maneras extrañas. Solo firma el papel. Cierra tu puerta con llave antes de las 12. Y nunca mires a través del latón. La lógica de Elías, entrenada para calcular cargas, vigas y estructuras tangibles, rechazó la superstición al instante. El anciano claramente sufría de demencia senil o alguna fobia peculiar. Pero por $150 al mes, estaba dispuesto a aceptar cualquier excentricidad. Firmó el documento. Ese fue su primer y último error. Las primeras 2 semanas transcurrieron en una monotonía casi pacífica. Elías trasladó sus escasas pertenencias, instaló su mesa de dibujo y se sumergió en sus maquetas y planos. La casa era, como prometió Vance, un mausoleo de silencio. Tan silenciosa que Elías podía escuchar el zumbido de la electricidad corriendo por los cables dentro de las paredes. Pero como arquitecto, comenzó a notar anomalías estructurales que perturbaban su mente lógica. Al medir su habitación para comprar una alfombra, descubrió que las proporciones no cuadraban. La pared este era unos centímetros más corta que la pared oeste, lo que significaba que la habitación no era un cuadrado perfecto, sino un trapecio extremadamente sutil. A simple vista era imperceptible, pero una vez que te dabas cuenta, generaba una sensación de desorientación, un leve mareo, como si la casa misma estuviera inclinada hacia el pasillo. Además, estaban las otras puertas. El pasillo del segundo piso tenía 5 puertas, incluyendo la suya. Vance le había asegurado que él era el único inquilino en ese nivel. Y sin embargo, cada noche, exactamente a las 11:45 de la noche, el aire en el pasillo cambiaba. La temperatura caía en picada. Elías podía ver su propio aliento condensarse en el aire si salía al baño. Acatando la extraña regla de su casero, más por respeto a las manías de un anciano que por miedo, Elías aseguraba de estar en su habitación, con la llave echada y el cerrojo pasado, antes de la medianoche. La noche del 17 de noviembre, estaba en
encorvado sobre su escritorio, delineando la fachada de un proyecto para la clase de diseño estructural. Solo la lámpara de su escritorio iluminaba la habitación, creando un círculo de luz cálida sobre el papel, mientras el resto del cuarto permanecía en penumbra. El reloj digital en su mesa de noche marcó las 2:14 de la mañana. El grafito de su lápiz se partió contra el papel con un chasquido agudo. Elías se quedó congelado. No había sido el crujido de la madera sentándose por el frío. No había sido el viento golpeando una contraventana. Había sido el sonido inconfundible de nudillos golpeando la madera maciza de su puerta. Contuvo la respiración. Su mente racional comenzó a buscar explicaciones a la velocidad de la luz. Era el señor Vance. Tenía que serlo. Tal vez había una fuga de agua o un problema con la caldera. Se levantó de la silla, el suelo de madera crujiendo traicioneramente bajo sus pies, y dio un paso hacia la puerta. Abrió la boca para preguntar quién era, pero la regla escrita en tinta roja brilló en su memoria como una luz de neón. No respondas. Se detuvo a 2 metros de la puerta. El silencio que siguió fue denso, opresivo. Parecía tener peso físico. Entonces la escuchó. Elías. No era la voz rasposa del señor Vance. Era una voz suave, andrógina, desprovista de acento o emoción. Sonaba plana, como una grabación de audio reproducida a baja fidelidad a través de un altavoz en ruinas. Y venía directamente del otro lado de la madera. Elías, abre la puerta. El terror, primitivo y absoluto, se apoderó de él. Sus músculos se tensaron hasta doler. Aquello no tenía sentido. La puerta principal estaba cerrada con 3 cerrojos en la planta baja. Las ventanas estaban aseguradas. Nadie podría haber subido las escaleras viejas y crujientes sin que él lo escuchara. Quienquiera, o lo que sea que estuviera al otro lado del pasillo, había aparecido allí en total silencio. No te asomes por debajo de la puerta. La tentación de tirarse al suelo y mirar por la pequeña rendija de 2 centímetros entre la puerta y el suelo de madera fue abrumadora. Solo quería ver un par de zapatos. Quería ver sombras. Quería una prueba física de que había un ser humano allí afuera, jugando una broma de pésimo gusto. Pero el tono de esa voz, esa cadencia antinatural, le helaba la sangre. Retrocedió lentamente, paso a paso, hasta que la parte posterior de sus rodillas chocó contra el borde de la cama. Se sentó, sin apartar la vista de la cerradura de latón. Los golpes no se repitieron. La voz no volvió a llamarlo. Pero Elías no durmió esa noche. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el silencio, jurando que, en algún punto, escuchó el sonido de algo húmedo arrastrándose por el suelo del pasillo, alejándose de su puerta. A la mañana siguiente, con los ojos inyectados en sangre y la mente sumida en la paranoia, Elías confrontó a Vance en la cocina. El anciano estaba preparando té negro, sus movimientos lentos y metódicos. Alguien tocó a mi puerta anoche, señor Vance, dijo Elías, su voz temblando ligeramente por la ira y el cansancio. A las 2 de la mañana. Alguien me llamó por mi nombre. ¿Quién más tiene llaves de esta casa? Vance ni siquiera se giró a mirarlo. Continuó vertiendo el agua hirviendo en la taza. Te dije que este es un edificio viejo. Te dije que el viento juega malas pasadas, muchacho. No fue el viento. Era una persona. Si hay alguien más viviendo aquí, o si usted dejó entrar a alguien. Te dije que este es un edificio viejo. Te dije que el viento juega malas pasadas, muchacho. Nadie entró. Y si alguien tocó tu puerta,
Asumo que cumpliste el contrato. Asumo que no respondiste. Asumo que no miraste. La calma del anciano desarmó a Elías. No hice nada. Entonces sigues vivo y tienes un techo. Prepárate tu desayuno y ve a la universidad. Y Elías, la próxima vez que suceda, y sucederá, recuerda que la curiosidad mató a muchos más que al gato. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno de desgaste psicológico. Como un metrónomo del horror, los eventos se repetían cada 2 o 3 noches. A veces a la 1 de la mañana, a veces a las 4 de la mañana. Seguidos por esa voz plana. Elías. El estudiante intentó de todo para mantener su cordura. Dormía con auriculares reproduciendo ruido blanco a todo volumen, pero de alguna manera, los golpes parecían resonar no en el aire, sino directamente en los huesos de su cráneo. La voz penetraba las frecuencias electrónicas, colándose en sus pensamientos. Comenzó a investigar la historia de la casa en la biblioteca de la universidad. Descubrió que fue construida en 1892 por un hombre llamado Alistair Vance, el bisabuelo del actual propietario. Alistair era un médico que había perdido su licencia tras ser acusado de realizar trepanaciones y lobotomías experimentales en pacientes de un asilo local. La casa había permanecido en la familia durante generaciones, pero los registros policiales mostraban una alarmante cantidad de reportes de personas desaparecidas en las últimas 3 décadas. Todos ellos, jóvenes vagabundos o estudiantes que alquilaban habitaciones en el área de Blackwood. Nunca se encontró evidencia que vinculara al viejo Vance, pero el patrón estaba ahí. La paranoia de Elías se disparó. Estaba convencido de que la regla no era para protegerlo de algo paranormal. Estaba convencido de que Vance era un psicópata, un asesino en serie que jugaba con sus víctimas. La regla era un truco psicológico. Si te prohíben mirar, te llenas de terror, te paralizas, te conviertes en una presa dócil. Si el viejo Vance estaba del otro lado del pasillo con un hacha, la regla garantizaba que Elías se quedara escondido en su cuarto, sumiso, hasta que el anciano decidiera entrar. Esta racionalización arquitectónica del miedo le dio a Elías una falsa sensación de valentía. Decidió que la próxima vez no se quedaría paralizado. La próxima vez miraría. Demostraría que era solo un viejo loco asustando a un estudiante. Compró un bate de béisbol de aluminio en una casa de empeños y lo dejó apoyado contra la pared, justo al lado de la puerta. Estaba listo. Fue la noche del 3 de diciembre. Una tormenta de aguanieve azotaba la ciudad, golpeando los cristales de las ventanas como si fuesen puñados de arena arrojados con violencia. El viento soplaba entre las chimeneas, produciendo un sonido similar al llanto de un niño. Elías estaba sentado en el borde de su cama, vestido, con las manos entrelazadas, sosteniendo el bate de aluminio sobre sus rodillas. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Y entonces, a través del ruido del viento y la lluvia, lo escuchó. Elías apretó la mandíbula. Se levantó lentamente, empuñando el bate con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos. Caminó hacia la puerta, sintiendo cómo su corazón martilleaba contra sus costillas, amenazando con romperle el pecho. Se detuvo frente a la madera oscura. Iba a levantar el bate, abrir la puerta de un golpe y confrontar al anciano de una vez por todas. Pero entonces, la voz habló. Y no era la voz plana y robótica de las semanas anteriores. El bate casi se resbala de las manos de Elías. Sus rodillas temblaron y un gemido de dolor escapó de su garganta. Elías, mi niño, por favor, abre. Hace mucho frío. Era la voz de su madre. No una imitación, no un parecido cercano. Era su voz.
el mismo tono dulce y preocupado que usaba cuando él enfermaba de niño, el mismo acento, la misma cadencia respiratoria. El problema era que la madre de Elías vivía a más de 1500 kilómetros de distancia, en otro estado. Y más importante aún, había estado postrada en una cama de hospital en coma inducido durante los últimos 6 meses tras un accidente automovilístico masivo. Esa era la razón principal de la ruina financiera de Elías. Mamá. Susurró él, la lógica fracturándose en 1000 pedazos. Las lágrimas inundaron sus ojos. Mi niño, estoy aquí. Me duele todo. Por favor, déjame entrar. La mente humana no está diseñada para procesar lo imposible. Cuando la realidad se quiebra de una manera tan violenta, el cerebro intenta desesperadamente encontrar una explicación. Un milagro, Pensó Elías. despertó, vino a buscarme. El anciano la dejó entrar. La negación de lo racional fue absoluta. Elías olvidó el contrato, olvidó la casa de la época victoriana, olvidó al doctor Alistair Vance, olvidó todo. Dejó caer el bate. Hizo un ruido sordo al golpear la alfombra. Acercó la mano al cerrojo. Pero justo cuando sus dedos tocaron el metal helado, un último destello de instinto de supervivencia detuvo su mano. El recuerdo de los ojos grises del casero cruzó su mente. Bajo ninguna circunstancia. Elías retiró la mano, temblando incontrolablemente. Estaba sollozando en silencio. No podía abrir la puerta, pero necesitaba saber. Necesitaba ver a su madre. Necesitaba asegurarse de que ella estaba ahí, de que no se estaba volviendo completamente loco. Recordó la última parte de la regla, la prohibición absoluta. Y sobre todo, no mires por la cerradura. La cerradura de su puerta era una placa de latón antigua con un orificio ovalado. No había llave puesta desde el interior. Elías usaba el pasador de seguridad. A través de ese agujero, si uno se agachaba, podía ver el pasillo iluminado tenuemente por la luna que entraba por la ventana del fondo. Elías se arrodilló lentamente sobre la alfombra polvorienta. Su respiración era errática. Elías, cariño, estoy justo aquí. Mírame. La voz venía exactamente del nivel del suelo, del otro lado de la puerta, a la altura de la cerradura. Elías contuvo el aliento. Pegó su mejilla contra la madera fría. Cerró el ojo izquierdo y acercó el derecho al agujero de latón. Esperaba ver el pasillo oscuro. Esperaba ver el rostro pálido y herido de su madre. Esperaba ver el saco de tweed del viejo Vance asomándose en la penumbra. Luego, un susurro absolutamente paralizado. Pero no vio nada de eso. No vio el pasillo. No vio oscuridad. Lo único que vio a través del pequeño agujero ovalado fue un color sólido. Un color rojo carmesí brillante, húmedo y vibrante. Era una pared de textura gelatinosa y ligeramente venosa que bloqueaba por completo la visión hacia el exterior. Estaba iluminada por una luz tenue que parecía emanar del propio color. Elías frunció el ceño, confundido. Acercó un poco más el ojo a la cerradura, intentando enfocar, tratando de entender qué estaban bloqueando la puerta. ¿Alguien había pegado una cartulina roja del otro lado? ¿Habían pintado el pasillo? Se quedó mirando ese rojo hipnótico durante unos 5 segundos, intentando descifrar su textura antinatural. Y entonces, el color rojo parpadeó. Elías cayó de espaldas, empujándose con las manos y los talones contra el suelo, hasta chocar contra la pared opuesta. El terror no fue un grito, fue una asfixia. Fue un vacío en el estómago que lo dejó sin oxígeno. Aquella superficie roja, húmeda y venosa que bloqueaba la cerradura. No era pintura, no era un papel. Alguien o algo de un tamaño insondable
de una altura que debía rozar el techo del pasillo, estaba agachado del otro lado de la puerta y había estado pegando su propio ojo inmenso e inyectado en sangre contra la cerradura, mirándolo directamente a él, mirando cómo él lo miraba. Desde el pasillo ya no se escuchó la voz de su madre. Se escuchó un sonido de succión húmeda, seguido por el crujido de algo increíblemente pesado poniéndose de pie. La madera del pasillo gimió bajo un peso masivo, y luego un sonido que perseguiría a Elías hasta el último día de su vida. Una risa gutural, ronca y completamente inhumana, que resonó en cada tabla de la casa. Un sonido que vibró en la mandíbula de Elías. Luego, los pasos pesados y arrastrados se alejaron por el pasillo y descendieron por las escaleras, hasta que el silencio de la casa volvió a instaurarse. Elías no se movió de ese rincón hasta que la luz gris del amanecer se filtró por su ventana. No empacó sus maletas, no recogió su computadora, ni sus planos, ni su ropa. Solo tomó su billetera, su teléfono y el bate de béisbol. Quitó el pasador de la puerta con manos rígidas y la abrió. El pasillo estaba vacío. El polvo flotaba perezosamente en el aire frío de la mañana. No había marcas de garras, no había sangre. Solo el olor a cobre, mucho más intenso que el día en que llegó. Bajó las escaleras saltando los escalones de 3 en 3. En la planta baja, encontró al señor Vance sentado en su sillón de orejas en la sala de estar, fumando una pipa en la semioscuridad. El anciano no pareció sorprendido de ver a Elías con el bate en la mano, pálido como un cadáver y temblando de pies a cabeza. «Te vas», afirmó Vance, exhalando una nube de humo espeso. No fue una pregunta. Miré por la cerradura. La pipa de Vance se detuvo a medio camino de sus labios. El anciano cerró los ojos por un larguísimo momento, y un suspiro de genuino cansancio escapó de su boca. Cuando volvió a abrir los ojos, la apatía había desaparecido. Había miedo en la mirada del viejo. «El contrato fue anulado en el momento en que rompiste la regla, muchacho. Sal de mi casa, ahora». ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es lo que tiene en el segundo piso? «No tengo nada. Esta tierra le pertenece a ello desde antes de que mi bisabuelo pusiera el primer ladrillo. Mi familia hizo un trato. Le damos silencio, le damos la casa de noche, y a cambio nos deja existir. Yo pongo las reglas para mantener a los inquilinos vivos. Si te dije que no miraras, no era para que no vieras su forma, Elías». El anciano caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par, dejando entrar el viento gélido de la mañana. «Te dije que no miraras, porque en el momento en que tú lo ves a través del agujero, ello también te ve a ti. Ahora sabe tu nombre. Ahora sabe cómo luces. Ahora sabe a qué le tienes miedo». Vance miró fijamente a Elías, y por primera vez, el estudiante vio piedad en el rostro del anciano. «Vete de la ciudad, muchacho. Y donde quiera que vayas a dormir a partir de hoy, asegúrate de tapar el agujero de la llave. Porque ahora, esa cosa sabe dónde encontrarte». Elías salió corriendo de la casa número 404 de la calle Blackwood. No miró atrás. Abandonó sus estudios, abandonó Arkham y se mudó a un departamento moderno en una ciudad ruidosa y caótica, lejos de la costa. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero la mente humana tiene fallas, grietas en su estructura arquitectónica que nunca sanan por completo. Hoy en día, Elías no puede dormir en absoluto si hay puertas cerradas en su casa. Ha desmontado todas las cerraduras de su departamento. No permite que exista un solo agujero en sus puertas.
y a pesar de vivir en un moderno piso de concreto en el 10º nivel de un rascacielos en el centro de Nueva York, algunas madrugadas, exactamente a las 3:33 de la mañana, jura escuchar 3 golpes pesados contra la puerta de caoba de la entrada y una voz plana susurrando su nombre desde el suelo. En la arquitectura de nuestra propia cordura, nosotros decidimos qué puertas cerramos con llave y a cuáles nos atrevemos a asomarnos. La historia de Elías es un recordatorio oscuro. A veces, el terror no busca entrar a tu habitación, simplemente busca que lo reconozcas. El acto de mirar es una invitación, y en la oscuridad, algo siempre está devolviendo la mirada. Si este relato te ha erizado la piel, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este caso en tus redes. Revisa tus cerraduras esta noche, tapa la rendija y sobre todo, no mires a través de la puerta.